Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 14 al 40. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es lindo cómo el Señor nos habla a través de las Escrituras, pero muchos cometemos el error. Quiero llevarlo a Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 33. Note lo que dice ahí. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El apóstol Pablo, declaró en términos demasiado sencillos para entenderlos mal. Si usted lo considera cuidadosamente que el don milagroso de hablar en otros idiomas cesaría, óigale. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Se mencionan 3 dones espirituales. En los siguientes versículos dice que son en parte, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabaría. El propósito de los dones espirituales fue la revelación y la confirmación del Nuevo Testamento. Al ser completamente revelado y confirmado, ya no más eran necesarios esos dones. Se acabaron. Hay quienes creen que lo perfecto se refiere a Cristo y su segunda venida, pero el Evangelio se le llama la perfecta ley de libertad. Según Santiago, capítulo 1, verso 25. Antes, en el versículo 21 dice que recibamos la palabra implantada, la cual puede salvar a nuestras almas. Pero hoy en día el poder de Dios para la salvación de los pecadores es la palabra, el Evangelio. Eso nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Todas estas citas quiero que usted las anote para que las lea ahí en su casita. Hace mucho que esa palabra fue confirmada. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4. El hablar en lenguas, un don del Espíritu Santo, atestiguó la salvación que Jesús vino a ofrecer. Si rechazamos las palabras del Señor, no habrá escape de la condena. Nadie que supuestamente, oiga esto, habla en lenguas hoy en día puede agregar ni una palabra a lo revelado. El hacerlo invitaría la ira de Dios. Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9, y dice de esta forma: de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Verso 9. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. La palabra de Dios revela por los apóstoles es perfecta y completa. No quedan más cosas para ser reveladas. Los apóstoles, bajo la dirección del Espíritu Santo, revelaron todo lo que Dios quiso revelarnos. Actualmente, nadie tiene el poder de hacer las señales y los prodigios que hicieron la revelación de la verdad. Esto incluye el don de hablar en lenguas. Tenemos toda la verdad, no necesitamos nueva revelación. El hablar en lengua no nos sería de provecho actualmente, ya que los apóstoles manifestaron al hombre la perfecta ley de Dios. No hay nadie hoy en día que pueda hablar por el Espíritu Santo en un idioma que no aprendió por estudiarlo. Porque no sé si ha escuchado usted de que hay gente que está hablando en lenguas y empieza a hablar en un lenguaje diferente y usted no está entendiendo absolutamente nada de lo que él está hablando. ¿Por qué esta cuestión es importante para muchos que sinceramente creen que el don de lenguas todavía es dado hoy en día? Debemos discutir algunas doctrinas tocantes a eso. Mire, busqué yo y encontré esto en una.
Esto es una declaración de creencia preparados por los embajadores cristianos de las asambleas de Dios. El número 7 de esas declaraciones se lee así, mire, creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, versículos 2 y 4, y dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero en el capítulo 10 de Hechos, en el versículo 46, dice de la siguiente manera, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vaya conmigo ahí también en Hechos, en capítulo 15, en el versículo 8 al 9, y dice el 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Sin embargo, estos pasajes revelan cómo el Evangelio les fue predicado a algunos en aquel entonces, no se deduce que conciernen a la gente de hoy en día. Hay otros que también creen en las lenguas y a lo mejor ofrecerían las mismas escrituras como evidencia. Algunos que creen así afirman que Dios está revelando algo nuevo de esa manera. Otros, sin embargo, creen que es una advertencia para que nos arrepintiéramos o que predice algún peligro o suceso que ha de venir. Otros tal vez digan que el Espíritu Santo les está dirigiendo por la vida y que eso es la evidencia de su salvación. Pero no hay mención de nada semejante en el Nuevo Testamento el hablar en lenguas, porque tenía su razón para existir. Permitió la predicación del Evangelio a los de otras naciones. Los que hablaban otros idiomas oyeron a los apóstoles en su propia lengua materna, y muchos oyeron y creyeron y obedecieron el Evangelio a causa de eso. Dios no hace excepción de persona. Es cierto, en Él no hay parcialidad. Eso dice Hechos, capítulo 10, versículos 34. Pero primera de Pedro 1, 17. ¿Será que por el hecho de que Dios nos haga excepción de personas, quiere decir que no todos tenían que hablar en lenguas? Claro que no. ¿Por qué? En primer lugar, Pablo enseña que no todos hablan en lenguas. Primera de Corintios. Vamos otra vez. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 31. Este está largo, pero lo vamos a leer porque el Señor así lo quiere. Mire, y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 en adelante hasta el 31, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Es una pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Oiga la pregunta que está haciendo. Procurad, dice, pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ni antes ni ahora sería correcto decir que todos deben hablar en lenguas, ya que el Espíritu decidía qué don dar y a quién, y no todos hablaban en lenguas. Es más, mire, lo voy a dejar con esto. Escuche lo que yo le voy a decir. Usted, ¿a quién está siguiendo? Porque nosotros como cristianos tenemos que seguir a Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Es más, Jesús no habló en lenguas. Hermanos, nosotros tenemos que seguir a Jesús. Y Pablo da esta respuesta a estas personas que hablaban en lenguas, que haya alguien, dice, que haya alguien quien las interprete. Este es el mensaje de hoy. Que haya alguien, si usted habla en lenguas, que haya alguien quien las interprete. Porque usted se puede estar gozando, usted puede estar hablando en lenguas, pero ¿qué lenguas son las que usted está hablando? Lo pudimos leer en la palabra del Señor. La gente que los escuchaba entendía porque les estaba hablando en su idioma. Ok, lo que yo le quiero decir en esta tarde es lo siguiente. Si usted habla español, pero el Espíritu Santo viene y lo llena a usted, y dentro de la congregación hay una persona que es de Italia, que es de Rusia, que es de China, que es de Japón, que es de Indonesia, que es árabe, que no habla español, y usted no sabe ninguno de esos idiomas, pero Dios quiere darle palabra a ellos que están ahí sentados, Dios va a
a poner esa gracia en usted para que usted hable ruso, para que usted hable chino, para que usted hable árabe, para que usted hable cualquier idioma que le